Hola amigos, hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del Islam y vamos a conversar acerca de las 5 doctrinas o 5 pilares del Islam, como se le llama. Estamos hablando de doctrinas básicas de la religión islámica y las mencionaremos brevemente para que realmente tengamos una idea de qué se trata y comprender un poco el pensamiento islámico y comprender un poco más el Islam. En cuanto a esto, hay que decir que estos 5 pilares en general se le llama imán, o sea, fe, porque otra vez son creencias básicas y fundamentales de todo musulmán. Y vamos a mencionarlas brevemente y luego vamos a explicar un poquito cada una de ellas. La primera es por supuesto la creencia en la unidad absoluta de Dios. Dios es uno y eso es fundamental en el Islam. Segundo es la creencia en los ángeles. Tercero, la creencia en revelaciones anteriores y en profetas, o sea, haciendo referencia a la revelación del Tanaj o de la Torá, que son las escrituras del pueblo judío, y del Injil, que es el evangelio de los cristianos. Y los profetas, por supuesto, desde Adán, Abraham, Noé, Moisés, Jesús, etc. hasta Muhammad, que es considerado el último profeta en el Islam y de todos los profetas, de una cadena de profetas según la creencia islámica. El cuarto pilar es lo que se llama la creencia en el día del juicio, donde todo ser humano en algún momento tiene que rendir cuentas a su creador por todas las acciones de su vida en la tierra. Y el quinto pilar es lo que se llama la creencia en la predestinación y el decreto divino. Vamos a explicar, ya les decía, un poquito sobre cada uno de estos pilares o doctrinas básicas fundamentales del Islam para que tengamos una idea. La primera, en cuanto a la unidad única absoluta del creador de Dios, de Allah. Realmente esto es fundamental, ya vuelvo a repetir, y es algo énfasis de toda religión monoteísta, la creencia en un único Dios, pero es un único Dios indivisible, que no ha nacido, que no ha dado a luz, que no puede ser dividido, para nada. Y esto es fundamental, vuelvo a repetir, tanto para los musulmanes, para los judíos por supuesto, y en el caso de los cristianos se critica fuertemente en el Corán a los cristianos por afirmar que Dios es una trinidad. Esto es algo imposible en la mentalidad de un musulmán y algo imposible en la mentalidad de un judío, que Dios pueda dividirse como lo dividen Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aunque afirmen ser uno, como sea, están dividiendo en tres. Y esto es imposible, de acuerdo a la mentalidad del Medio Oriente, de los musulmanes y de los judíos, pero en este caso específico del Islam. De hecho, la declaración de fe del musulmán, que se conoce como Shahada, viene a afirmar esto, que no hay Dios sino Allah. O sea, que viene a mostrar que Dios es uno, único, no hay otro, no hay asociador ninguno. Y luego continúa que Muhammad es el mensajero o el profeta de Dios. Por tanto, vuelvo a enfatizar digamos que los maestros, los juristas islámicos de la jurisprudencia muestran que es un requisito indispensable para todo monoteísta y en este caso para todo musulmán afirmar, reconocer la unicidad de Dios. Y en cuanto a esto, el Corán deja claro en la sura número 6 que Dios no tiene compañero, no se le puede asociar nada, y por tanto es una ordenanza realmente este hecho de cuando el devoto ora, pues tiene que estar consciente de que está orando a un único creador, no a dos, ni a tres, ni a más que nada, uno solo. La segunda creencia o pilar fundamental en el Islam es la creencia en los ángeles, que se conoce como Malak. Y en cuanto a esto, pues hay que decir que hay que explicar un poquito, ¿no?, qué significa este término de ángeles, porque en cuanto a las creaciones de Dios, ¿no?, de Allah,
pues hay que afirmar de que se parece ser, y muestra el Corán, de que Dios creó a los ángeles en un nivel un poquito inferior a los seres humanos. De hecho, cuando Dios creó al primer hombre, Adán, dice el Corán que mandó a que todos los ángeles se arrodillasen ante él, para reconocer el culmino, ¿no?, de la magnificencia de la creación de Dios. Y los ángeles se arrodillaron ante Adán, pero el único que se negó fue Iblis. Iblis es lo que se llama el Satán, el Shaitán. Y pues Satán o Satanás, como lo llaman los cristianos, se negó. El Satán o Iblis, según el Corán, la sura 18, verso 50, pues da a entender de que al parecer es un jin o genio que ha sido creado del fuego, a excepción de los ángeles que han sido creados de la luz. Y pues en cuanto a esto hay que también pues clarificar de que cuando Iblis o Satán se niega a arrodillarse ante Adán, pues otros ángeles se le unen en esta rebelión, y es lo que podríamos quizás llamarlos shayatín. Shayatín son satanes o diablos, en otras palabras, demonios que se le unieron, o sea que al rebelarse contra la voluntad de Dios, pues ahora se dio este término para denotar en este caso pues su naturaleza malvada, que habían querido rebelarse contra su creador. También hay otra creación, y entre los nombres de ángeles que se mencionan en el Corán, pues muy que conocido, el ángel Gabriel, Jibril, y también el ángel Micael, que también se menciona en el Corán. También se mencionan otros ángeles o ángeles caídos como Harut y Marut. Y pues entre otros shayatín que se mencionan, o satanes o demonios. Hay otra serie de creación que también pueden ser malvados y que pueden poseer a las personas, son los que se llaman los jinn. Los jinn o genios. De hecho hay toda una sura en el Corán, sura al-Jinn, que pues cuenta todo de un grupo de genios que se convirtieron al Islam, se hicieron musulmanes, que creyeron el mensaje de Muhammad. En cuanto a esto, para que comprendamos, porque quizás esto en la mentalidad de Occidente, en la mentalidad occidental, no comprenden qué es esto de genios, y hay que hacer una diferencia aquí entre genios y estos shayatín o de satanes. Y es que estos genios, para que nos situemos en contexto, así los que han visto la película de Aladino, cuando frota la lámpara, lo que sale es un genio, un jinn, y es una creencia que hasta este día está bien arraigada en el mundo árabe, en el mundo islámico, y que estos seres pueden poseer a seres humanos y pueden alterar su comportamiento, etcétera, etcétera. Pero estos jinn han sido creados del fuego, a diferencia de los ángeles, que son otra creación. Por lo tanto, los jinn tienen incluso un periodo de vida limitado, o sea que pueden morir. Supuestamente también se casan, se reproducen, comen, etcétera, etcétera, y mueren. El único de ellos que no muere es Iblis, Satanás o el Shaitán, Satán, porque pues Dios, según la creencia islámica, le permite al Satán estar o permanecer vivo hasta el día de Yom al-Qiyamah, que es el día del juicio, como vamos a explicar más adelante. Y estos genios pues pueden causar problemas también entre las personas y confusión, etcétera, etcétera, y que también muchos de ellos se le unieron a Iblis en su rebelión contra Allah, contra Dios. Ahora, de estos genios también hay que decir que hay genios que son musulmanes, otros que son judíos y otros que son cristianos. Entre otros me imagino que habrá de otras creencias. O sea que es muy interesante que se acepta estas creencias de que muchos de estos es como otra creación, digamos, no demonios, porque no son demonios, no se puede confundir con este término de los cristianos, sino que es otra especie de creación que ha sido creada del fuego, y que pues, un grupo son musulmanes que creen este mensaje del Corán, otros, ya les decía, son judíos y otros cristianos. De hecho, en el judaísmo pues tenemos esta misma creencia de que hay estos seres, de que pues muchos son musulmanes, judíos, cristianos, etc. No sé si en el mundo cristiano habrá tal cosa, me imagino que no. Pero es muy interesante otra vez la similitud que hay entre el judaísmo y el islam, muy cercana otra vez, enfatizo este punto. El tercer pilar del islam, o de creencia fundamental de fe de los musulmanes, es la creencia en las revelaciones anteriores y en los profetas anteriores. Aquí haciendo referencia a la Torá y al Injil, que es el evangelio cristiano.
Y esto es importante porque en un comienzo, cuando el Islam o cuando Muhammad comienza a aparecer con su mensaje, pues como que los judíos y los cristianos estaban un poco confundidos, ¿no? Porque viene una persona y comienza a hablarle de cosas que ellos conocen y le dice, yo creo lo mismo que tú crees en tus libros, pero había ciertas cosas con todo eso que no eran igual y que era un poco diferente, y por tanto esto pues causó de que pues no creyesen, ¿no?, en el mensaje de Muhammad. Y pues entre la creencia islámica está la creencia, ya les decía, en los profetas igual de la Torá, como Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Ismael, Noé, Moisés, David, Salomón, Jesús, Isa, como lo llaman los musulmanes, etcétera, etcétera. Un montón de otros profetas también creen los musulmanes que no se menciona en el texto ni de la Torá, o sea, de la Biblia hebrea, ni tampoco se menciona en el Nuevo Testamento de los cristianos, pero son otros profetas que creen los musulmanes. Entre ellos, pues se puede mencionar a un profeta llamado Saleh, que también se menciona en el texto islámico. Hud y Saleh se mencionan. En cuanto a esto, pues ya les decía que en la creencia de Muhammad, pues él estaba convencido, por supuesto, de que había recibido una revelación de Dios, que era un profeta, que todo era, pues, recibiendo la guía de Dios, ¿no? Y él no podía comprender cómo es que los otros judíos, judíos y cristianos, no le creían. De hecho, no aceptaban como hasta el día de hoy, ¿no?, que no se acepta que el Corán sea otra revelación de Dios. Y en su mente no podía comprender esto. Hubieron muchos cristianos y judíos que sí la aceptaron, pero la gran mayoría, por supuesto, que no. Y esto causó, pues, críticas, por supuesto, y palabras fuertes que muestran que, ¿no?, que se estaba molesto en este caso, porque el Corán deja claro varias veces, o en diferentes pasajes, la molestia de que los judíos y los cristianos no quieren creer en el mensaje de Muhammad ni en el Corán. Y pues ya les decía que esto pues causó cierto enfado en la comunidad musulmana, pues hasta el día de hoy también, que aquí está, que no hay concilio en este caso. Hay que también agregar en cuanto a esto, de que el cuarto pilar, digamos que de creencia fundamental del Islam, es la creencia en el juicio final. La creencia de que todo ser humano tiene que rendir cuentas en algún momento a Dios por las acciones de su vida. Si es que ha hecho lo bueno o lo malo, tiene que rendir cuenta a Dios, y va a llegar un día, de acuerdo a esta creencia islámica, en que pues se conoce como el día del juicio. Y en cuanto a esto, hay que decir que en la creencia preislámica, antes de la llegada del Islam, era de que realmente la vida de la persona pues podía culminar súbitamente. O sea, no había como tal un día del juicio anteriormente, sino que digamos que había algo que se conocía como al-Dahr, o al-Zaman, que era la creencia de que había una esencia o una fuerza que muchas veces se personifica como el tiempo, que es el que era capaz de simplemente acabar con la vida de los seres humanos. Por eso es que están las frases, ¿no?, las expresiones que dicen sencillamente como, pues en este caso, el tiempo era capaz pues pues acabar con la vida de la gente, ¿no? El tiempo pasa y la gente muere. Y este punto vamos a aclararlo un poquito más adelante en el quinto pilar del Islam. Pero en cuanto a la creencia islámica del día del juicio, se conoce como Yom ad-Din, o en hebreo de hecho se llama también Yom ad-Din, es muy interesante. También se le llama al día del juicio, se le llama el día de la resurrección. En árabe se le llama Yom al-Qiyamah, o el último día, conocido como el Yom al-Akhir. En hebreo se llama Yom ha-Aharon. También este día del juicio se le conoce como la hora, o el día, la hora. Es interesante que aquí se puede comparar con lo que Jesús también dijo en el Evangelio, ¿no?, según el texto cristiano, que habla de ese día, que nadie conoce ni el día ni de la hora. Entonces estamos viendo aquí similitudes también en cuanto a ese día de juicio, de que vendrá sobre las personas, que lo encontramos en la creencia islámica. De hecho es muy interesante que ese día de la hora, en árabe se llama as-sa'a y en hebreo se llama ha-sha'a,
otra vez vemos las similitudes que hay aquí en cuanto a esto. También se le llama el día de la rendición o el día de Yawm al-Hisab. Y vuelvo a repetir que es un día que nadie sabe, es un día que puede llegar súbitamente, es un día donde, vuelvo a enfatizar, donde todos los seres humanos rendirán cuentas a Dios por sus acciones que han cometido. Los malvados serán castigados y los justos serán recompensados. Una creencia que encontramos tanto, por supuesto, en judaísmo, cristianismo y en otras religiones del Medio Oriente. Y en cuanto a esto, de hecho, podemos citar un pasaje del Corán. Deja claro en la sura 82, versículo 1 al 8, pues habla un poquito sobre este día. Y también en la sura 39, versículo 67 en adelante, que de hecho vamos a citarlo, ¿por qué no? Vamos a leer un poquito de este versículo para que tengamos una idea de la creencia islámica del día del juicio y lo que le espera a la humanidad, sea que ha hecho lo bueno o lo malo, de acuerdo a la creencia islámica. Sura 39, verso 67, dice así, cito. Dice, hablando a las personas, ¿no? Dice, no han valorado a Dios debidamente. El día de la resurrección contendrá toda la tierra con su puño. Los cielos estarán plegados en su diestra. Gloria a Él, está por encima de los que le asocian. Se tocará la trompeta, y los que estén en los cielos y en la tierra caerán fulminados, excepto los que Dios quiera. Dice, se tocará la trompeta otra vez, y aquí que se pondrán de pie, mirando. La tierra brillará con la luz de su Señor. Se sacará la escritura, se hará venir a los profetas y a los testigos. Se decidirá entre ellos, según justicia, y no serán tratados injustamente. Cada uno recibirá conforme a sus obras. Él sabe bien lo que hacen. Los que hayan sido infieles serán conducidos en grupos al Jahannam. Jahannam es lo que los judíos llaman, pues, Gehenón o Gehenna, y los cristianos llaman el infierno. Dice aquí, los infieles irán allí. Y dice, hasta que llegados a ella se abrirán las puertas y sus guardianes les dirán, ¿no vinieron a vosotros enviados? Salidos de vosotros para recitaros las aleyas de vuestro Señor y preveniros contra el encuentro de este vuestro día. Dirán, claro que sí, pero se cumplirá la sentencia del castigo contra los infieles. Se dirán, entrad por las puertas del infierno para estar en ella eternamente. Qué mala es la morada de los soberbios. Pero los que hayan temido a su Señor serán conducidos en grupos al jardín, hasta que llegados a él se abrirán sus puertas y sus guardianes les dirán, paz sobre vosotros, fuisteis buenos, entrad, pues en él por toda la eternidad. Y dirán, alabado sea Allah, alabado sea Dios, que nos ha cumplido su promesa y nos ha dado la tierra que en herencia. Podemos establecernos en el jardín donde queramos. Qué grata es la recompensa de los que obran bien. Verás a los ángeles en círculos alrededor del trono, celebrando las alabanzas de su Señor. Se decidirá entre ellos según justicia y se dirá, alabado sea Allah, alabado sea Dios, Señor del universo. Entonces aquí estamos viendo, para que tengamos una idea de esta creencia y que comprendamos un poco el pensamiento islámico en cuanto al día del juicio y la recompensa para los fieles y los infieles y lo que le espera a cada una de estas personas de acuerdo a su conducta y actitud en la tierra. También, finalmente ya aquí, el quinto pilar y último es la predestinación, la creencia en la predestinación y el decreto divino. Esto viene a demostrar claramente de que pues se cree de que todo ya está escrito, como dicen. Incluso hay como un libro, ¿no?, con todas las acciones del ser humano y de toda la humanidad antes de la creación del mundo. Ya todo está decidido para el ser humano. Ahora, había cierta escuela de pensadores que decía, y aquí es donde enfatizaba lo que decía anteriormente del tiempo, ¿no?, que se creía de que el tiempo era una especie, antes del Islam, que el tiempo era una especie de esencia o de fuerza que era capaz de moldear la vida de la gente, y que por eso la expresión que dice el tiempo no se puede dominar, o el tiempo le ha matado, o el tiempo es un ladrón que nos roba a nuestros familiares y amigos, la gente creía que eso era como una fuerza o algo, ¿no? Pero cuando el Islam aparece dice, Dios está por encima del tiempo y Dios controla el tiempo. Allah controla todo, porque Allah es el que determina el día y la noche.
y por tanto es el que tiene control sobre el tiempo y control sobre todo, y es el que decide la vida de la gente, no es ninguna otra fuerza fuera de él, sino que Allah es todopoderoso, Dios todopoderoso y en control de todo. Y por tanto entonces en la creencia del Islam pues se viene a mostrar entonces lo que se debatió por mucho tiempo y se debate en todo monoteísmo, lo que se conoce como el libre albedrío. ¿Hay libre albedrío o no? Unos decían sí, otros decían no. Ahí está todo predestinado, decían. Y la creencia que ha dominado en el Islam hasta el día de hoy es que está todo predestinado, aunque sí se reconoce que hay cierta libertad de libre albedrío, que la gente puede actuar aquí y allá, pero al final todo está en la voluntad y en la mano de Dios. Hasta aquí con el video de hoy en cuanto a los 5 pilares del Islam. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro con más sobre esta serie, sobre la historia del Islam, judaísmo, cristianismo y muchísimos otros temas. Gracias por la atención y hasta un próximo encuentro.